Días pasados yo fui a visitar un monasterio católico de monjes cistercienses y me encuentro que en la librería del monasterio hay varios libros de Ansel Grum, que la iglesia ya lo había, hace tiempo atrás lo había desaprobado, pero yo veo que siguen habiendo iglesias católicas que tienen esos libros. A lo mejor por desconocimiento. Ansel Grum es un autor que se asocia con enseñanzas espirituales fuera de la corriente principal de la Iglesia Católica y su enfoque ha estado relacionado con temas de misticismo, de ocultismo, en algunos casos de creencias que son consideradas esotéricas. Por ejemplo, él mezcla conceptos de la nueva era esotéricos junto con los de la iglesia, como la energía espiritual. La energía espiritual, que algunos cristianos hablan de esto, de energía crística, energía espiritual, eso no está bien. Usted está en gracia de Dios y en caso de que hable de energías o de vibras, se habla de influencias del demonio, influencias de los ángeles, no se habla de energía. Y también habla de conexión cósmica. La conexión cósmica es algo así como una conexión con el universo. Y nosotros no adoramos el universo. De hecho, el universo no se debe adorar, se debe adorar al creador de la creación, que es Dios. De la misma forma que él en sus escritos toca temas de reencarnación. La reencarnación no existe. La reencarnación son de lo que antes que viniera Jesucristo, las personas pensaban que se encarnaban en cosas para hablar de karma, especialmente en las religiones orientales. Pero yo entiendo que no tenían otra explicación. Nosotros sabemos que lo que sí existe es la resurrección, porque el mismo Jesucristo resucitó. La creencia de la reencarnación lleva a la confusión y contradice nuestra enseñanza. Grum sugiere algunas estructuras religiosas tradicionales y él dice que no son necesarias según su experiencia porque él tiene una espiritualidad única para él, una espiritualidad que según él es que cada quien puede seguir la espiritualidad que desea o que quiera o que se quiera crear, y eso está totalmente mal. Hay que seguir una sola doctrina, que es la doctrina de la Iglesia Católica, y además las experiencias espirituales suyas usted tiene que constatarla, o sea, saber si la experiencia que usted tiene de acuerdo a los estatutos de la Iglesia es algo que puede ser para gloria de Dios, o si esa experiencia que usted tiene que ver con demonios, porque las experiencias a nosotros nos dan sensaciones, es lo que quiero decir. No te van a dar específicamente experiencias espirituales para tú tener una conclusión personal. No es así. Tú debes saber si las experiencias que tú tienes siempre debe tres cosas. Primero, acercarte a Dios. Segundo, alejarte del pecado. Y tercero, que te haga una persona más santa, más amable y más noble. Si tú estás buscando experiencias espirituales simplemente para ser una persona que estás buscando tu propio yo, que eso no existe, encontrarse a sí mismo, eso no existe. Tú tienes que encontrar a Dios para que Dios, el Espíritu Santo, te haga ver qué tú necesitas y qué tú debes hacer. Eso de conocerse a sí mismo, eso no tiene ningún sentido. Nosotros buscamos a Dios para la gracia divina. La salvación no se va a encontrar en otra parte que no sea en la Iglesia Católica. El nuevo pensamiento que este ex monje Ansel Grum dice es un conjunto de ideas espirituales que se desvinculan de una revelación cristiana, enfocándose en la autosuficiencia. Tengan mucho cuidado con estas cosas. La autosuficiencia está mal. Usted necesita de Dios. Justamente yo estuve viendo una persona, una muy famosa en República Dominicana, una periodista, que ella se enfocaba mucho en este tema de la brujería, de la atracción, de manifestar, de que tú tienes en ti lo que necesitas, hasta que pasó por un momento muy difícil.
su papá murió de cáncer, su esposo la dejó, ella quedó en deficiencias económicas terribles. Y ella decía en una forma de testimonio que ella se dio cuenta que había algo más grande que ella que le había ayudado, que había algo más grande que ella que le había sostenido, que ella se dio cuenta que había un Dios, porque era imposible por sí misma pasar por estas cosas. Y esas son de las experiencias que nosotros no vamos a desearle el mal a nadie. Yo no le voy a desear que a usted le vaya mal. Yo lo que sí le voy a desear que usted en un momento determinado pueda saber que después de Jesucristo, o delante de Jesucristo, o fuera de Jesucristo, no hay absolutamente nada. Pero como estos libros se venden en librerías católicas, yo les estoy advirtiendo que no los compren. Él ha explorado distintos conceptos que quieren poner al cristianismo como cualquier otra religión, y habla de un poder interno que usted tiene para que usted se vuelva soberbio, para que usted se vuelva orgulloso, y eso también está mal. Nosotros como cristianos no buscamos la autosuficiencia. Nosotros como cristianos no buscamos el poder en nosotros mismos, porque no tenemos ningún poder. De hecho, si fuera así, que las personas tuvieran poder, nadie se muriera, porque la gente misma pudiera regenerarse, regenerar sus órganos y seguir viviendo, cosa que es imposible. Nadie puede evitar morir, porque aunque usted llegue a los 100 años, lamentablemente sus órganos se van desgastando. Justamente yo estuve viendo la vida del ermitaño San Pablo, que murió a los 105 años. Y cuando él cumplió los 100 años, a él le preguntaron que si él no estaba cansado de vivir. Y él dijo: yo no me canso de lo que Dios quiere para mí. Ya él estaba en cama, claro que sus órganos ya no estaban funcionando correctamente, ya él no podía caminar y no podía ver bien. O sea, él podía caminar con dificultad, no podía ver bien, tenía los 100 años. Él dijo: yo no me canso de lo que Dios me da. Yo no me canso de la vida que Dios me da. Yo no me canso de la poca o mucha salud que Dios me da. Yo no me canso de lo que viene de Dios. Y después duró 5 años más, y en esos 5 años él se los dedicó a orar por las vocaciones de que otras personas también pudieran ser monjes. Eso es lo que nos falta a nosotros. Pero tenemos un problema muy grave. Es que si nosotros mismos no estamos a la luz del Espíritu Santo en nuestra iglesia, siguiendo la doctrina de la iglesia, que es santa, que es perfecta, somos nosotros los imperfectos, nos vamos a perder por el camino. Si bien es cierto que todo no es satánico, hay muchas de las cosas, por ejemplo, estos escritos que te van a mezclar una cosa con la otra, y al final te van a desviar de la verdad, que es simplemente hacer la voluntad de Dios, que es simplemente adorar a Jesucristo en espíritu y en verdad, que es simplemente renunciar al mundo, renunciar al pecado y estar en gracia de Dios. Renunciar al mundo es muy difícil, pero yo estuve analizando esta semana cómo tantos pastores protestantes, el 100% de sus prédicas se basan en que Dios te dé cosas aquí. No acumules cosas aquí. No quieras tener cosas aquí. Yo entiendo que Dios a nosotros no nos quiere ver mal, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, pero no te pongas todo el tiempo pensando en qué Dios me puede dar. Lo ideal es preguntar al Señor qué yo puedo hacer por Él. Lo ideal es preguntar a Jesucristo qué yo estoy dispuesto a hacer por su voluntad, porque solo Dios basta. En el momento en que yo entendí que solo Dios basta, yo dejé de preocuparme por tantas cosas, porque yo sé que Dios está en mi camino, Dios está en mi futuro, Dios está en mi mañana, y yo con Él lo tengo absolutamente todo. El querer todo el tiempo pensar qué yo puedo conseguir para acomodarme más. Fíjense que el acomodarse tanto es lo que hace que el alma de la gente se pierda, porque usted se ata a la tierra.
Y aunque si bien es cierto que pueden haber personas ricas y millonarias que no estén apegadas a estas cosas, la única forma de hacerlo es en el nombre de Jesús. Claro que Dios no nos llama a vivir una vida miserable. El problema es que la mayoría de las personas están pensando todo el dinero. Por ejemplo, aquí en Europa, el Dios de mucha gente es el dinero. El día que tienen dinero están felices y el día que no tienen dinero están tristes. Sin embargo, el que está en Jesucristo no va a estar triste ni bajo ninguna circunstancia porque en Él está absolutamente todo. Pero no solo Ansel Grum. Hay muchos otros escritores que uno se pone a mirar qué es lo que ellos quieren transmitir con estas palabras, con lo que ellos dicen. Y tú te das cuenta que hay muchos escritores cristianos que te van a terminar diciendo en su enfoque que lo ideal es ser buena persona, que hay que portarse bien y que hacer la voluntad de Dios es ser generoso, y eso se queda muy terrenal también. Se queda muy lejos también. Lo que los escritores debemos hacer es enfocarnos en luchar contra los demonios, en luchar contra el pecado, en insistir en evitar el fuego del infierno y el fuego del purgatorio. En eso que los escritores se han olvidado que hay que hacer. Porque cuando nosotros estamos todo el tiempo buscando que Dios me dé salud y que Dios me dé casa y que Dios me sane mi familia y que Dios me dé tal cosa, yo me voy olvidando de que lo que yo vine a buscar a este mundo es hacer la voluntad de Dios para irme al cielo. Una vez que se pierde el cielo de tu vista, fácilmente vas a arrastrar tus oraciones. Porque yo estuve meditando que el mundo va tan mal porque las personas hasta en las oraciones somos egoístas. Hay que rezar por la conversión al catolicismo de los musulmanes. Hay que rezar por la conversión de los ateos también al catolicismo. Hay que rezar por los mismos herejes y protestantes para que se les quite la venda de la herejía y vengan a Jesucristo en espíritu y en verdad. Porque la Iglesia Católica tiene todo lo que la gente necesita. Y yo que he traducido tantos libros de latín al español, entendiendo que toda esta verdad la gente la ha desperdiciado porque le ha ido cortando cosas y adaptándolo todo simplemente para pensar que la palabra de Dios se hizo para venir a cumplir reglas y a vivir bien en esta tierra, cosa que está bastante mal. Cualquier escritor a nosotros nos puede influir. Yo estaba viendo un documental donde Mao Zedong, el que hizo el desastre en China, donde murieron más de 100 millones de personas, él empezó leyendo el libro de Marx. Y de ahí él decidió que él iba a acabar con todas las personas que fueran necesarias para llegar al anhelado comunismo que nunca se cumplió. Porque China es una dictadura capitalista. Son de las cosas que tú dices. Para tú leer, tú tienes que saber qué tú vas a leer. Mis libros están en Payhip. Lo pueden buscar en esta página, Vianney Félix. Son libros cortos que yo hice de las mismas anécdotas que yo he traducido. Voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que ustedes puedan entrar, que son de las mismas anécdotas que yo traduzco del latín al español y que las voy arreglando para que ustedes también le puedan servir para su salvación. Pero tengan mucho cuidado con lo que ustedes leen, porque nuestra alma se nutre de lo que escuchamos, nuestra alma se nutre de lo que vemos, nuestra alma se nutre de nuestras propias experiencias. Y yo les aseguro que muchas de las cosas que yo he cambiado para bien en mi vida ha sido a través de la lectura. De no vivir pendiente de lo que la gente dice, de no vivir pendiente específicamente de acumular, de no estar con esas preocupaciones todo el tiempo, porque yo aprendí que lo mejor es rezar, que la preocupación no sirve para nada. Y si bien es cierto que hay preocupaciones que no se van tan fáciles, aún así en el momento del ofertorio en la misa, tú se lo vas a entregar a Jesucristo para que Él vaya a encargar de esas preocupaciones.
porque nosotros no podemos cambiar a las personas, nosotros no podemos cambiar el 100% de nuestro entorno, no podemos hacer que los demás cambien de opinión solo porque lo digamos, pero la presencia del Espíritu Santo sí lo puede. Entonces hay que empezar a invocar más al Espíritu Santo para que nos dé el don de la bondad, el don del consuelo. Hay mucha gente que hay que consolarla, que no necesitaran ir al psicólogo si pudiéramos sentarnos, escucharlos y darle una palabra de aliento en el nombre de Jesús. Eso es muy necesario. Y algo que lamentablemente hemos perdido, el hábito de leer la Biblia. Porque si es verdad que yo leo mucha Biblia de santos, reconozco que debo leer un poco más la Biblia, que ahí se encuentra la fuente de la verdad. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.